Ok. Bien, entonces el problema dice obtener el equivalente de Thevenin del circuito se supone entre A y B. Entonces, primer paso, obtener el voltaje de Thevenin, ¿sí? Para eso simplemente evaluamos el voltaje entre A y B en vacío, ¿cierto? Como no hay ningún elemento conectado entre A y B, simplemente vamos a calcular ese voltaje. El circuito tiene dos mallas, ¿cierto? Podríamos calcular la corriente de esa malla, de la malla de salida, es decir, la corriente que circula por esta resistencia y multiplicada por la resistencia será el voltaje que nos interesa. Entonces vamos por ahí. Para coincidir con la corriente de referencia IX, voy a asignar a esta malla corriente en ese sentido, ¿sí? Entonces se llama esta IX. Como hay una fuente de corriente en medio de las dos mallas, voy a formar una supermalla. Para la segunda malla, también la corriente en sentido antihorario. Y su valor es IX menos 700 miliamperes, o sea, menos 0,7, ¿cierto? No me deje escribir ahí, bueno. Con esto ya puedo escribir las ecuaciones, en este caso, bueno, una sola ecuación de suma de voltajes de la supermalla. Empezaremos aquí en este nodo y voy en sentido antihorario, ¿sí? El primer elemento, 500 por IX. A continuación, 2500 por IX menos 0,7. Enseguida está la resistencia de 1.5 kiloohmios. Eso es 1500 por IX menos 0,7. Y finalmente, estoy siguiendo así, la fuente de voltaje, ¿sí? El primer signo es menos 2IX.
Con eso se completó y esta suma debe ser 0. Entonces tengo una sola ecuación, una sola incógnita y puedo determinar el valor de Ix. Voy a sumar todos los términos con Ix. 500 más 2500 son 3000, 4500 menos 2, ¿cierto? 4498. Déjenme consultar el texto de donde saqué el problema este. Tal vez ese 2 tiene otra unidad. No, parece que es así nomás. Bueno. Términos independientes. 2500 por 0,7. Aquí hay 1500, son 4000. Ambos negativos. Y ya tengo Ix. Los 1800. Cero 62, ¿cierto? Sí. Amperes. Y con eso puedo determinar el voltaje en la resistencia de 1.5, ¿sí? Ese era el objetivo, ¿no? Encontrar el voltaje en esta resistencia, ese es el voltaje entre A y B. Entonces, digamos, el voltaje Thevenin, que es el voltaje entre A y B, es 1.5 kiloohmios multiplicado por la corriente Ix menos 0,7, ¿sí? Pero como esa corriente está señalada de abajo para arriba, entonces voy a poner signo menos. Ahora cambio Ix por 0,62.
¿Cuánto es eso? $120, ¿no? 120 voltios. ¿Estamos bien? Ingeniero, el 1.5 kilo ohm negativo, ¿por qué sería, disculpe? ¿Por qué es negativo? Porque la corriente que hemos señalado, IX menos 0,7, está de abajo para arriba, ¿sí? Entonces, esa corriente polariza más abajo menos arriba. Lo que yo quiero es encontrar el voltaje Thevenin como la diferencia de potencial entre A y B, vale decir, más, menos, B a B, ¿no? Como está opuesto el signo del voltaje que genera esa corriente, ¿no? Entonces tengo que cambiarle el signo. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Ahora vamos a la segunda parte, el cálculo de la resistencia Thevenin. Bien, este circuito, al contener una fuente dependiente, no nos va a permitir hacer el cálculo de la resistencia directamente, ¿no? Hay una fuente dependiente y el teorema de Thevenin dice que debemos evaluar la resistencia Thevenin como aquella que se ve entre los terminales, en este caso AB, en ausencia de fuentes independientes. Entonces tengo que anular la fuente de 700 miliamperes, pero se debe mantener, ¿cierto? Hay que mantener las fuentes dependientes. Entonces, habiendo una fuente dependiente, no vamos a poder calcular de manera directa la resistencia entre A y B. ¿Eh? Imponemos la condición de anular la fuente, pero mantenemos la otra. ¿Cómo queda el circuito? Aquí hay fuente de corriente. ¿Cierto? Este es el circuito, no puse la fuente. Para anular una fuente de corriente, lo que hacemos es abrir el circuito. Entonces, esto está abierto ahí. ¿Cierto? Ahora,
lo que vamos a hacer es insertar una fuente. Les decía que en algunos textos esta se llama fuente fantasma. Entonces voy a poner una fuente supuesta entre los terminales A y B. A esta la voy a llamar BZ. ¿Sí? Acostumbramos llamarla BX, pero ya tengo una corriente IX por ahí, ¿no? Entonces, voy a evitar la confusión con ella. ¿Sí? Entonces la voy a llamar BZ. Y lo que pretendemos ahora es determinar la corriente que circula por esta fuente, a la que vamos a llamar IZ. ¿Ya? Ahora, para que se cumpla la ley de Ohm, la resistencia que nos interesa, voy a ponerlo más con negro, la resistencia que nos interesa, Thevenin, es la que se ve desde estos dos terminales, ¿sí? Y por lo tanto, es el voltaje VZ dividido entre la corriente IZ. ¿Bien? Entonces, trabajamos con este esquema. Puedo aplicar nodos. ¿Sí? Voy a aplicar nodos en el nodo A. ¿Cuál me convendría que sea el nodo de referencia? Que sea B, ¿cierto? Entonces, para mí, este es el nodo A, este es el nodo B. Por comodidad, fíjense que si este es 0, el nodo A viene a tener ya un voltaje conocido que es BZ. Como hay una fuente de voltaje, entonces el voltaje de este otro nodo es BZ más el voltaje de la fuente. Entonces aquí tengo, perdón, aquí tengo BZ más 2IX. BZ más 2IX, que es el voltaje de la fuente dependiente. Y puedo escribir la ecuación de suma de corrientes en el nodo A. Tengo una corriente que entra al nodo, la voy a poner positiva, y Z. Del nodo sale una corriente a través de la resistencia de 1.5, ¿cierto? Sale, entonces es negativa, BZ menos 0 dividido 1500.
y también sale corriente, como esto es un supernodo, esto es un supernodo, ¿cierto? Entonces sale la corriente IX. Que la puedo describir como BZ más 2IX menos 0, y voy a sumar esas dos resistencias. 500 más 2500, porque las sumo porque están en serie, ¿sí? Eso es 3000. Bien, entonces sumé las tres corrientes del supernodo, y Z que entra es positiva, las otras como salen son negativas, una por la resistencia de 1500 y la otra por la serie 500 más 2500. Bien, esta suma es 0. Ahora, me interesa relacionar IZ con BZ, ¿cierto? Pero apareció una variable más, que es IX. Entonces, describimos IX. Vean que voy a dividir esto así. Fíjense que la corriente IX es la corriente de esta rama, cuyo nodo superior es BZ más 2IX y el inferior es 0. Entonces puedo describir a esa corriente como BZ más 2IX dividido 3000, ¿cierto? Y de aquí voy a despejar IX. Sería 3000 menos 2, 2800, ¿sí? No, 2998. Bien. Ahora sí puedo atacar la ecuación 1. Voy a reemplazar IX de la ecuación 2 en la ecuación 1. Creo que antes de hacer eso me convendría multiplicar por 3000. Sí, creo que se va a simplificar un poco. Multiplico toda la ecuación 1 por 3000. Entonces tengo 3000 y Z. Y aquí 3000 dividido 1500 es 2. En el otro me da 1, 3.
Y todavía hay un término que es menos 2 y x, ¿sí? Ahora sí voy a reemplazar en lugar de ix la expresión que tengo acá. La de la ecuación 2. Entonces voy a llevar 2 a 1. Son 3000 y z. Estoy poniendo más ronco. 3000 y z menos 3bz menos 2, y en lugar de ix pongo bz sobre 2998. Ya lo tengo aquí. Eso es. Bien. Juntaremos los dos términos que tienen bz a un lado y el que tiene iz se queda al otro. ¿No? Todo va a ser positivo. Tengo que sumar 3 con 2 sobre 2998, que va a ser una miseria. ¿Dónde está mi calculadora? 2 dividido 2998. Y a eso le sumo 3. Prácticamente 3, ¿no? Sí, Javier. Entonces, 3000 y z es igual a 3000, no, 3.0007, digamos. Y creo que no vaya a afectar nada, ¿no? Bien. Ahora, ya estoy en condiciones de obtener bz. 3000 dividido 3.0007. ¿Cuánto es eso? $999.77. ¿Sí? Y ahora sí podemos calcular el término, ¿no? Habíamos dicho que era bz dividido iz. Entonces, si a esta expresión que tengo de bz la divido entre iz, se cancela iz y me queda 999.77 ohms. Bien. Entonces, ese es el truco que
se acostumbra usar para el cálculo de la resistencia Thevenin. ¿Ya? Otra forma de hacerlo sería calcular por separado el voltaje Thevenin y, por otro lado, la corriente Norton. Entonces, la resistencia equivalente es el cociente de estos dos, ¿sí? Bien, ya estamos avanzaditos. Tengo todavía tiempo, pero me gustaría que veamos algún problema que quieran plantear o alguna duda respecto a los temas del examen. ¿Han estado haciendo el práctico? Sobre eso, ingeniero, Sí. sobre los colores de la resistencia, cuando en la última banda dice sin color, ¿se refiere a la tolerancia? Claro, claro, Sí. solo a la tolerancia. 20%, es cierto. 20%, sí. Entonces, si la cuarta banda no existe, se supone que la tolerancia de esa resistencia es 20%. ¿Qué otra duda tiene? En el ejercicio 2, los incisos que vienen, dice, resolver los parámetros marcados con su índice X. Se refiere a solo una incógnita, algo así, que tenga X. Claro, la incógnita, a todas las incógnitas que tienen subíndice X, ¿no? A todas las incógnitas en cada inciso. Claro. Disculpen, en el caso de potencia igual voltaje por intensidad, ¿cierto? Sí. Y ahí con eso se puede jugar, ¿no? Correcto. Si conoce la corriente y el voltaje, entonces puede calcular la potencia. ¿No? O sea, puedo calcular potencia en una resistencia, ¿no? Esto solo vale para las resistencias. Mejor la dibujo. Si tengo una resistencia de valor R y conozco ya sea la corriente o el voltaje, la potencia la puedo calcular por cualquiera de estas relaciones, ¿no? De hecho, si conozco voltaje y corriente, es el producto. Ahora, si no conozco uno de los dos, aplicando la ley de Ohm, puedo sustituir, por ejemplo, la corriente por voltaje sobre resistencia.
Oye, pariente, tengo un reclamo yo. ¿Qué te pasa? Yo te pedí abono para comer. ¿Cómo tú me vas a poner esa Amigo, vaya su Hay un micrófono. micrófono que está abierto. Ay. Oye, oye, ¿por qué con la pizza? Oye, no, oye, esto. Tú eres el ingeniero. ¿Qué pasa, servilleta, hermano? Oye, gracias, hermano. O sea que así la sirven en Oye, Patrick, tu micrófono, viejo. Ya. Ok, entonces les decía voltaje por intensidad. Puedo sustituir intensidad por B sobre R, ¿no? En ese caso me quedará B cuadrado sobre R. Y si sustituyo más bien el voltaje, que es resistencia por intensidad, voy a tener resistencia por I cuadrado. ¿No? Eso significa claramente que la potencia siempre va a ser positiva en una resistencia. ¿Dónde está? Ese es el problema 2, ¿cierto? Bueno, Ingeniero, en el caso ¿cómo se llama? De disponer las 4 resistencias, ¿obligatoriamente las 4 o se no, intercala? pueden ser Solamente usar 1, 2. 2, 3 o 4. Ah, ya. Que como veo varias respuestas, ya. Claro, hay varias formas de asociarlas, ¿no? Por ejemplo, para obtener 25 ohmios, seguro están las 4 en paralelo. Y para obtener 400, las 4 en serie. ¿Sí? 300, bueno, 3 en serie y se acabó. ¿No? Combinaciones 50. de 2, de 3 o de 4 resistencias. ¿Sí? Resistencias, si solamente tendría 2, puedo hacer serie o paralelo, no hay más, ¿sí? De 2. Y hay que hacerlo todas esas combinaciones, Claro, todas. todo lo que están con respuestas ahí. Todas, sí. Y si encuentran más, mejor, ¿no? ¿Cierto? Puede ser así, de 3. Creo que hay más todavía. ¿Sí? Y bueno, las 3 en paralelo. ¿No? Esas serían todas las combinaciones de 3 resistencias. Tres en paralelo sería con decimal ya, ¿no? Claro, va a ser 1/3 de 100, 33.3. Seguramente esta también, ¿no? 2 en serie hacen 200, en paralelo con 100 es 66.7, algo así. ¿Sí?
Van y combinaciones de 4 del mismo modo. Las 4 en serie, las 4 en paralelo, una serie de 2 paralelos, un paralelo de 2 series. ¿Sí? Hay más combinaciones con 4, ¿no? Sí. Ok. Eso. Estábamos aquí. ¿Qué más? El problema, sí, el 4, bueno, está claro, ¿no? El equivalente entre A y B. ¿Sí? Y solo voy a observar A y B. Tengo que... a ver si puedo... Este es, ¿no? El problema 5. Entonces, si quiero hallar la resistencia entre A y B, esos dos los tengo fijos. Los demás pueden desaparecer. Entonces, fíjense que estas 3 quedan en serie. Y la serie va a quedar en paralelo con 30. Al mismo tiempo, 4 y 12 están en serie, ¿sí? Porque C no me interesa. 4 y 12 en serie y esa serie en paralelo con 16. Entonces, de todo esto me queda una sola en serie con la otra que obtuve de esta rama. Y por último, eso es una serie que al final hay que hacer en paralelo con 7, ¿no? O sea, moverse, ir resumiendo donde encuentro series y paralelos, pero sin tocar los nodos A y B, es decir, no hacer que desaparezcan A y B. Pueden desaparecer C y D, ¿no? Les decía... Ingeniero, por el D, digamos, yo pensé que iba a decir que en paralelo lo que termina en 30 y 16, pero en este caso sería en serie, ¿no? Claro. Por el tema de que los evaluados son A y B. Sí. Eso es. O sea, fíjese, aquí tengo que hacer esto, ¿no? La serie, les decía, 50, 25 y 15. ¿Sí? Están en serie. Eso me da ¿cuánto? 40 más 50, 90. Entonces puedo cambiar esa serie por una resistencia que va de A a D, de 90 ohms. Y queda en paralelo con la resistencia de 30. ¿Cierto? Por otro lado, 12 y 4 también están en serie, puesto que C no me interesa sostener, ¿no?
Entonces 12 y 4 hacen 16. ¿Sí? Eso va de D a B. Y queda en paralelo con los otros 16 que ya están de D a B. No, esto que está entre A y B no lo he tocado. Sigue ahí el 7. Entonces ahora tengo 16 y 16 en paralelo. Eso hace 8. Esto sigue siendo B y esto D. Y 30 con 90 también están en paralelo. Puedo reemplazar por una sola. ¿Cuánto es 30 con 90? 30 más 90 es 120, un cuarto de 90. 45, 22.5, ¿sí? Y por último, como D no me interesa, ¿sí? No tengo por qué mantener D, 22.5 está en serie con 8. Entonces, ahora sí me queda esto. 22 más 8, 30, ¿no? Y finalmente paralelo de 7 con 30.5. ¿Ya? El mismo trabajo hay que hacer para los otros incisos. Ahí cuando hizo, ingeniero, la suma de 12 en C, 12 y 4, 16, en paralelo con 16, ¿sería igual en paralelo con 30? ¿Podría ser? ¿Los tres en paralelo? No, fíjese, la condición para que estén dos resistencias en paralelo, voy a volver aquí. La unión, ¿no? Los puntos. Claro, tienen que ir de los mismos puntos. O sea, el extremo le llamaremos X de la resistencia esta de 16. A este lo llamo su extremo X, a este lo llamo su extremo Y. Lo mismo en la otra, ¿sí? Su X y su Y. Tienen que estar unidos en un mismo nodo, ¿sí? Los dos X están unidos en B. Los dos Y están unidos en D. No pasa eso con la de 30, ¿sí? La de 30, digamos que este sea su Y, está unido, ¿sí? En D, pero el otro lado, su otro extremo, el X, está en A. ¿No? O sea, 30 no puede estar en paralelo con ninguna de las 16. En cambio, sí está en paralelo con la de 90. ¿Sí? X, Y. ¿No? El paralelo se entiende cuando sus extremos están unidos en un mismo nodo. En un nodo, los extremos, llámele como quieran, ¿no? Izquierdos, derechos, arriba, abajo, como sea. ¿Sí? Pero ambos tienen que estar unidos en un nodo.
y lo mismo los otros dos extremos en otro nodo. En cambio, la serie es cuando tienen un solo nodo en común, ¿sí? Esta de 50 con la de 25 están en serie. ¿Por qué? Porque tienen un solo nodo común y en ese nodo no hay nada más conectado, ¿sí? Por ejemplo, la de 15 no está en serie con la de 12. Aunque están unidas en el nodo D, en ese nodo hay otras ramas, ¿sí? Entonces eso hace que no estén en serie 15 con 12. No sé si sirve la analogía. Una forma de ver que están en serie es pensar que son tubos, ¿no? Si yo quiero ver la serie 50 con 25, imagínese que mando agua por el tubo de 50. Toda el agua que pase por 50, como no hay otro camino, va a pasar por 25. Entonces, están en serie. El agua que sale de 25 no tiene otro camino que irse por 15. O sea que están en serie 50, 25 y 15. Pero ahora el agua que sale de 15 llega al nodo D y ahí tiene 3 salidas, ¿sí? Entonces, no toda el agua que salió de 15 va a pasar por 12, por lo tanto, no está en serie con 12, ni con 16, ni con 30. ¿Bien? Ahora, ¿cómo distingo un paralelo con esa misma analogía? En el caso de las dos resistencias de 16, pensemos que llegó agua al nodo D. Parte de esa agua se fue por bueno, mucho 16 no me va a ayudar. Hablaremos de 90 y 30. Llegó agua al nodo A. Una parte se va por 90, la otra por 30. ¿Sí? Se han dividido de alguna manera, pero toda el agua que llegó a A salió una parte hacia 90, la otra hacia 30. En D se vuelve a juntar esa agua, ¿sí? Y es la misma que salió de A, porque no hay otro desvío, ¿sí? No se pierde el agua, toda el agua que pasó por 90 más el agua que pasó por 30 se vuelve a juntar en 30. Perdón, en D, ¿no? Entonces, esas dos resistencias están en paralelo, ¿no? Indistinto de la cantidad que pase por 90 y por 30, ya sabemos que la de más resistencia va a recibir menos agua. ¿Sí? Menos resistencia, más corriente, ¿no? Eso lo sabemos, pero no importa cómo se distribuye la corriente que llegó a entre 90 y 30, otra vez se vuelve a juntar en D. ¿Sí? Suponiendo que salió 4 amperes y que 3 se fueron por 30 y 1 por 90. Otra vez en D se vuelven a juntar 3 más 1, 4, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Es una forma de verificar serie y paralelo. Ya estamos pasados de tiempo. Entonces continuaremos el día miércoles, ¿sí? Y te gracias.
Bien. Gracias, ingeniero. Hasta el miércoles, cuídense. Igualmente, cuídese. Hasta el miércoles. Gracias.